tienes que ir temprano en cuanto a a recortar tiempos y a cambiar el sistema. La técnica decía antes era, me tengo que esperar a que alguien declara, tengo que revisar los papeles para yo saber si está bien o está mal. Ahora no, ahora es al revés. Haciendo desde ese momento ya sabe cuánto vendes y ya lo tiene bien listo. Entonces ya sabe cuánto debe de declarar. Ese es el chiste. Es más de forma mensual la contabilidad al portal del SAT. ¿Qué quiere decir esto? Antes tú haces tu contabilidad y mandabas una declaración anual. Ahora, aparte de hacer tu declaración anual, vas a tener que mandar de forma mensual tu contabilidad a la página del SAT para que el SAT tenga información reciente de cómo estás operando tu empresa. Eso permite agilizar el proceso de un año a cada mes, ¿no? Así es. Esta es una herramienta que el SAT va a usar para acortar precisamente los tiempos de auditoría. Muchas veces Hacienda tenía que esperarse un año después para que tú, al momento que hicieras tu declaración anual, Hacienda pudiera evaluar tu información. Ahora con esto, coger la información de presentar la contabilidad de forma timbrada, de forma electrónica al SAT, pues el SAT va a cortar los tiempos y ahora sí, en tiempo real y en menor tiempo, va a ser posible que él tenga la información y diga si estás bien o estás calculando mal los impuestos. Pero hay mucha gente que todavía no hace esto. Todavía no lo hacen. De hecho, empieza el próximo mes y es lo que estamos ahorita capacitándolos para que precisamente sepan cómo enviar esa información. ¿El profesional cómo se beneficia? ¿Cuál es el gran éxito que tendría para ellos trabajar de esta manera ya más corto tiempo, no corto plazo? Sí, mira, de hecho nosotros como contadores muchas veces se nos acumulaba el trabajo y lo hacías precisamente al final del año. Ahora, con estos tiempos que está poniendo el SAT, no está permitiendo que te des ese lujo de atrasarte en tiempos de entregar la información. Esto de alguna otra manera va a tener el beneficio que pues tu trabajo lo acortes y ya no tengas que esperarte un año para hacer la información, para hacer tus balances, hacer tus estados de resultados. Esto ayuda y te obliga a ti como contador a que seas más eficiente. Al final el contribuyente va a ser beneficiado, ¿no? El contribuyente va a ser beneficiado en el sentido de que la información la vas a tener más fresca. Vale la pena, y sí estamos recomendando nosotros a los contadores, que le digamos al contribuyente, ahora no veas la contabilidad únicamente como para determinar impuestos. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Ahorita muchos contribuyentes, muchos empresarios ven la contabilidad únicamente para poder determinar impuestos. Ahorita el chip que les estamos dando a los contadores, le estamos diciendo, aprovecha y dile al contribuyente, dile al empresario, ahora que vas a tener la contabilidad, úsala para que tengas elementos y puedas decidir dónde puedes ir a vender más cierto producto o dejes de vender cierto producto o vendas más en tales zonas. Realmente estamos invitando a nosotros a los contadores que le digan al empresario, deja tu concepto de contabilidad para calcular impuestos y entra a usar la contabilidad como una herramienta para que tomes decisiones y hagas más productivo tu empresa. Aparte, hay multas que se me va a poner definitivamente por no estar enviando y no estar haciendo caso a las obligaciones que tienes como Ahorita prácticamente las multas están muy variables, van desde los 100,000 pesos en adelante, pero tentativamente la idea es aquí que estamos motivando es no hagan tanto por las multas, porque las multas pueden ser incidentes. Aquí la idea es cumple porque la contabilidad te va a ayudar como herramienta para poder tomar decisiones a corto tiempo. Bueno, doctor, esta semana vino gente de la Secretaría de Hacienda y pedía a los municipios y gobiernos estatales eliminar los brokers o intermediarios para la gestión de recursos. ¿Se pueden asesorar con ustedes inclusive en estos temas también? Sí, así es. Nosotros como Asociación Mexicana de Contadores Públicos precisamente es eso. Queremos ser un apoyo grande a todo el empresario micro, mediano y también, ¿por qué no?, a la grande empresa para que puedan apoyarse con nosotros, que puedan tener la información y hacer sus trámites para el SAT y precisamente para tramitar algunos bancos, créditos bancarios que están ofreciendo. Así es.
¿Cuántas personas están participando en el curso? Bueno, de hecho, fíjate que gracias a Dios, los últimos cursos que hemos hecho, gracias a Dios, en la presencia de las personas, estamos teniendo un foro de 400 personas por promedio. Hoy, que es el curso del 28 de mayo, vinieron 400 personas y hace un mes también vinieron 400 personas. Es un universo muy pequeño de lo que tienen ustedes asociados, ¿no? Así es un pequeño universo de lo que tenemos asociados. ¿Cuántos son los que participan de la asociación? Alrededor de 1.200 personas. Aquí en Nuevo León. A nivel mundial. ¿Y a nivel del país? A nivel país no tengo bien ese dato porque ese pertenece precisamente a la federación y la federación nos maneja nomás la información que nos da a nosotros en orden. ¿Verdad? Pero te lo dejo. Okay. Gracias, Gonzalo. Yo me dedico a la compra-venta de trailers. No de trailers, yo compro trailers con mi negocio y yo compro trailers. Él me vende un trailer de $1,000,000 y me da crédito. ¿Ok? Me lo vende $1,000,000 más cuánto lleva? 160,000. Él se llama Agencia Trailers, esa es su Agencia Trailers. Y me dice, del $1,160,000 que cuesta el trailer, págame el 10% de enganche. O sea, págame 100,000 pesos. 100,000 pesos. ¿Ok? 100,000. Es más, no págame 50,000 pesos de enganche. Él se llama Agencia Trailers SDC. Él me da el trailer a mí, me factura el trailer a mí, pero la deuda, no, el contrato de crédito no lo mismo con la agencia Trailers. ¿Por qué lo mismo? Financiera Trailers. ¿No se explicó? O sea, porque no es el que me da crédito, ¿quién me da crédito? Una empresa hermana de él que se llama Financiera Trailers. ¿Vamos bien? ¿Cuándo voy a quitarle 160,000 pesos de IVA? Ahí va, ¿cuánto sería? En ese mismo momento, señoritas, sabemos que se tiene que quitar en ese mismo momento. ¿Por qué? Se dio la factura, pero por eso tiene la factura no hasta autolima. Pero ¿lo vas a acreditar? ¿Por qué? Porque la financiera se la paga a la agencia. ¿Ok? ¿Cuánto voy a acreditar IVA en este momento? 160,000 pesos. ¿Cuánto pagué? 50,000. ¿Por qué voy a acreditar 160? Porque la ley dice que se hace acreditable cuando el interés del prestador o proveedor del bien quedó satisfecho. ¿Quién le vendió el carro? ¿Primero? Agencia. ¿Agencia de cargas? ¿Quedó satisfecho el interés económico? Sí, porque ¿quién le pagó? La financiera. Entonces, si yo traigo 160,000 pesos de IVA a favor, o de IVA acreditable, que no solo voy a tener a favor, necesito dejar de ser de cuenta bancaria. Porque a veces traemos mucho ese tabú de dejar de ser de cuenta bancaria. No es una regla. Hay que valorar. Ahora, muchas veces se dice, oye, voy a comprar una maquinaria, a mí me pensaba comprar una maquinaria. Muchas veces se dice, tengo pensado para no, para no pensado, o voy a comprar un carro, o voy a comprar un trailer, o voy a comprar esto. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Asesorar a muchos, somos computadores, somos los David, no somos los David. Un ejemplo.
aludir